Luego de 20 años continuos en el poder, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, por primera vez no gana ampliamente unas elecciones. A diferencia de los dos comicios pasados, no le sacó más de 10 puntos porcentuales de ventaja a su rival más cercano, que esta vez es Kemal Kılıçdaroğlu, el aspirante por la Alianza Nacional que congrega a 6 partidos opositores. De hecho, Erdoğan todavía no ha ganado en primera vuelta y todo apunta a que podría haber un segundo balotaje. Vamos a Estambul, donde está Carlos Ortega Sánchez, doctorando en Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Estambul y colaborador en el Orden Mundial. Carlos, gracias por acompañarnos. Primero, hablemos de cómo interpretar estos resultados, porque ya como lo decíamos, es la primera vez que Erdoğan no gana tan ampliamente. Y segundo, porque todavía no hay un anuncio oficial. ¿Cómo interpretar todo esto? Bueno, la verdad es que es difícil interpretar porque todavía se están contando. Si ponemos la televisión turca, ahora mismo están al 99% y probablemente se concluya realmente qué ha pasado mañana, ¿no? En cualquier caso, vemos por un lado un Erdogan que, es verdad, ha salido más debilitado. Él quería ganar en la primera ronda y no ha podido ser. Vamos seguro a una segunda ronda en 2 semanas. Y por otro lado, vemos una oposición que decían las encuestas que iban a ganar en la primera ronda o que al menos iban a superar a Erdogan y que iban a ganar la mayor parte de los asientos en el Parlamento, y que no ha sido así. Entonces, los resultados son que nos han sorprendido mucho a todos, todo el mundo está sorprendido. Erdogan se da por ganador, por supuesto. La oposición está en horas bajas ahora mismo porque bueno, hay una decepción con respecto a las encuestas. Parecía que iban a ganar, pero no ha sido así. Y además, la segunda vuelta probablemente dé a un Erdogan como ganador porque la oposición se ha visto muy afectada por unos resultados muy buenos de los partidos más nacionalistas, que son o independientes o apoyan a Erdogan. Entonces estos partidos nacionalistas probablemente en una segunda vuelta vayan por Erdogan y Erdogan finalmente gane otra vez. Y que además los nacionalistas están aliados con el AKP, que es el partido oficialista de Erdogan, y ellos son los que por ahora tendrían más escaños, mucho más que la Alianza Nacional de los Opositores. Entre las sorpresas se cuenta el efecto que se creía que iban a tener tanto la crisis económica como el terremoto, porque por un lado, en este momento Turquía tiene una de las inflaciones más altas de todo el mundo, con un 50%, y del otro han criticado duramente al gobierno de Erdogan por la falta de controles sobre las constructoras que no están cumpliendo necesariamente con los requisitos antisísmicos, a pesar del largo historial de fuertes terremotos en Turquía. Se creía que esto le iba a pasar factura a Erdogan, pero como usted nos dice, pues por ahora está saliendo victorioso. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, pues eso ha sido una sorpresa muy grande. Erdogan ha perdido, podemos decir que ha perdido muchos apoyos. Se puede ver claramente en los resultados, pero aún así no han sido suficientes. Es más, en la zona del terremoto, ese voto castigo que se esperaba. De hecho, yo estuve allí de traductor en el Hospital Español de Emergencia, y mucha gente decía que el Estado les había abandonado, etcétera. Pero a la hora de la verdad hemos visto que el gobierno de Erdogan ha sacado un beneficio, vamos, ha ganado apoyos, o incluso los que ha perdido no han sido suficientes como para hacer un efecto en el resultado de las elecciones. Lo mismo con la crisis. Se decía también que iba a haber un voto castigo muy fuerte. Aquí hay una crisis, o sea, una inflación del 50%, pero la inflación real, o sea, la inflación que dice el gobierno es del 50%, pero la percibida es del 150. Es muy grave la crisis económica en la que está Turquía, y parece que aún así el voto castigo que se esperaba no ha sido el suficiente. Y es que, contrario a ese voto castigo, Erdogan tiene una carta muy fuerte a su favor, y es el manejo de las relaciones internacionales, con las que ha logrado posicionar a Turquía como una potencia regional. Por ejemplo, ha sido determinante en guerras como las de Siria y las de Libia, y además ha servido como mediador en el acuerdo de granos de Ucrania y de Rusia. Mientras que del otro lado, Kılıçdaroğlu se ha posicionado como un personaje que se concentra más que todo en los asuntos nacionales. ¿Usted cree que la política exterior le jugó a favor a Erdogan en estos comicios?
Bueno, la política exterior le ha jugado a favor en el sentido de que Erdogan tiene un discurso muy identitario en su política externa. Es un discurso de la independencia de Turquía, de la fuerza de Turquía como un país independiente, que está inmiscuido en todos los asuntos regionales, pero al mismo tiempo no es una política exterior muy productiva, en el sentido de que el resultado suele ser negativo a nivel de las incursiones en Siria, el doble rasero por un lado apoyando a Ucrania y por otro lado mejorando mucho las relaciones con Rusia. Eso le ha garantizado defender que Turquía es independiente, pero al mismo tiempo le ha garantizado la enemistad con Europa, con la OTAN, y probablemente si gana las elecciones estas tensiones vayan en aumento. En el caso de Kılıçdaroğlu, él ha dicho que quiere volcarse en las relaciones con Europa, retomar ese acceso a la Unión Europea que siempre está ahí, que parece que sí, pero luego no. Kılıçdaroğlu ha fundamentado su campaña en retomar esa relación con Europa, mientras que Erdogan se ha fundamentado mucho más en esa independencia, en esa fuerza independiente frente a las potencias extranjeras que, digamos, parece que quieren hacer interferencia, ¿no? ¿Se puede decir entonces que el claro ganador de estos comicios es el nacionalismo turco? Sin duda, sin duda. Al principio se decía que iban a ser los kurdos los que iban a decidir el resultado de las elecciones, pero resulta que no. Los que deciden el resultado de las elecciones van a ser los nacionalistas. Hay ahora mismo 3 partidos nacionalistas, uno independiente, de Sinan Oğan, uno que está gobernando el MHP con Erdogan y otro que está con la oposición. Y sin embargo, todo el mundo pensaba, según las encuestas, que la balanza nacionalista se iba a inclinar a favor de Kılıçdaroğlu y no ha sido así. Se ha inclinado a favor de este partido independiente y a favor del partido que apoya a Erdogan. Entonces sí, son los nacionalistas, definitivamente, los que deciden y van a decidir en 2 semanas quién será el próximo presidente. Elecciones sorpresivas entonces las que hubo en Turquía. Carlos Ortega, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y ustedes sigan conectados en France 24 porque en segundos tenemos más información.